Entonces, la primera cosa de la que vamos a ir hablando se llama activos de información. Estos activos de información, pues prácticamente hacen referencia a todos los elementos que en una empresa o una persona pueda eh, generar, ¿no? Pero estos activos de información tienen una característica muy interesante. Primero, tienen una temporalidad. ¿Qué es esto de temporalidad? Si por ejemplo tomamos el caso de los cuadernos de ustedes, ¿sí? El cuaderno que ustedes tenían en cuarto grado de educación básica, ¿qué tan interesante es mantenerlo libre de alteraciones? ¿Qué dice? ¿Le sirve todavía ese cuaderno o ya no le sirve para nada? Ya no sería tan importante ahora. Eso es importante, ¿no es cierto? Entonces, una de las principales características es que la información sirve en un determinado momento. Entonces, las empresas catalogan su información dependiendo de qué tanto les sirve a lo largo del tiempo. Hay muchas empresas que dicen, ¿sabes qué? La información de hace 5 años no me interesa. Otros dicen, la información de hasta hace 10 años era válida, pero ya la información de 11 años de atrás ya no es importante, dependiendo del modelo de negocio, ¿no? Porque hay otras organizaciones, como por ejemplo el registro civil, el registro de la propiedad, a la que sí les interesa pues, efectivamente tener información histórica. Segundo aspecto relacionado con lo que son los activos de información es que los activos de información, como dice la palabra, contienen información. Y como contienen información, pues estos se van a clasificar en muchas características. Primero es el hardware. Si ven ustedes un monitor no contiene información, pero si le doy la vuelta al monitor, atrás tengo un número de serie. Entonces ya se convierte en un activo de información, ¿sí? Porque ese activo de información a través del número de serie, yo puedo saber quién ha sido el fabricante, cuándo fabricaron ese producto, quién comercializó el producto, y de esa forma yo puedo ir aplicando técnicas de footprinting hasta dar con la empresa a la cual fue, por ejemplo, la empresa que compró o a la cual compró ese dispositivo, ¿no? Pero dentro del hardware, a mí lo que me interesa son los discos duros, son los medios ópticos, ¿sí? Son ese tipo de mecanismos que almacenan información. Luego tengo lo que es el software. Entonces, el software, estoy hablando de sistemas operativos, estoy hablando de las aplicaciones, estoy hablando de herramientas para desarrollo, que también tienen un número de serie, tienen números de activación, tienen muchas características que generan información, ¿no? Luego están los datos electrónicos o información electrónica. Esta información electrónica, en cambio, es lo que yo tengo como archivos dentro de mi disco duro, ¿sí? Datos o registros de una base de datos, que son elementos que también son vulnerables y que contienen mucha información, ¿no? Puede ser información muy importante, así como información que no sea relevante. Tengo también lo que son datos o información en papel. Si, si bien no todo es electrónico, pues yo puedo tener información en papel muy delicada. Imagínense lo que pasaría si es que ustedes ya han logrado terminar todo su ciclo, tienen apuntes muy valiosos en su cuaderno, y resulta que ese cuaderno, antes de dar el examen, por alguna razón se incendia, o se quema, o se le derramó algún líquido medio peligroso. Entonces, el impacto que tendrían ustedes, ¿sí? En su proceso eh, académico sería bastante perjudicial.
Luego tengo los elementos de comunicación. Y esos elementos de comunicación pues también transportan información, todo lo que son routers, lo que son switches, modems, son elementos que de cierta forma están transportando comunicación, ¿no? Y generalmente la comunicación que se está utilizando no es cifrada, ¿sí? O si de cierta forma es cifrada, tienes cifrado en ciertos tipos de componentes, no en todo. Luego están los recursos humanos. Los recursos humanos también son elementos que mantienen información. Entonces, las ideas de negocio, los conocimientos de procesos, el conocimiento de la información, está en la mente de los recursos humanos. Entonces, son otros elementos que también tengo que proteger de cierto tipo de amenazas. De estas amenazas, perdón, de este grupo de información también está lo que son o conocen como edificaciones. Entonces son los espacios donde la información también se está procesando. Ustedes pueden ver información en los edificios, por ejemplo, el bloque A de la universidad que tiene las siguientes dependencias y que cada una de las aulas está asignada a una materia y donde puede estar la junta académica y donde puede estar el centro de cómputo y bla, bla, bla. Entonces yo sé que a través de la información que se me pueda presentar en un campus, identifico dónde está el centro de cómputo y ya sé que ese es mi objetivo de ataque. Pues bien, la información tiene tres características básicas. La primera característica hace referencia a lo que es la confidencialidad. Entonces, ¿qué es esto de la confidencialidad? La confidencialidad hace referencia a que la información debe ser accedida solamente por las personas que requieren tener ese acceso, ¿sí? Entonces yo puedo ir identificando algunos niveles de confidencialidad. Por ejemplo, puedo tener información de carácter público, información de carácter privado o información confidencial, ¿sí? Por ejemplo, esta es una de las formas de clasificar información. Hay otras metodologías, por ejemplo, una metodología que se llama Magel, que dice clasifica la información en 30 niveles. Ok, manejar 30 niveles de clasificación sería totalmente público, un poquito público, menos público, casi público, medio interno, más interno y ese tipo de cosas me confunden, ¿no? Entonces, yo propongo utilizar tres niveles: público, privado y confidencial. Entonces, de esta forma sabemos que la información, por ejemplo, que tiene un tarifario sobre los intereses de crédito de una institución financiera, eso sería información pública. Pero si yo le doy, por ejemplo, el listado de las extensiones de teléfonos de los empleados de una institución financiera, de un banco, ¿sí? Ese listado ya no es de conocimiento público, ese listado es de conocimiento interno o conocimiento privado. Y, por ejemplo, el rol de pagos de todos los empleados de esa misma institución ya no puede ser conocida por todos los empleados, es decir, ya no es interna, sino eso sería conocido por el jefe de recursos humanos, por el gerente general, posiblemente por los propietarios de la empresa, ¿no? ¿Qué pasaría si es que una persona que es desarrollador de software conoce cuánto gana el compañero que también es desarrollador de software y que entraron al mismo tiempo, posiblemente al mismo día? ¿Qué tal si esa persona ve que su compañero gana, no sé, $100 más y hace las mismas tareas? Entonces comienza el tema de, este pan ha sido el preferido del jefe y comienza a generarle una situación medio controversial y comienzan los problemas, ¿no? Ese tipo de situaciones también pueden acarrear problemas
a la información o a los procesos de negocio. Entonces, el primer tema es la confidencialidad. Segundo tema relacionado con los activos de información y con la información, lo que queremos proteger, hace referencia a lo que es la disponibilidad. Es decir, cuando yo necesito un activo de información, ese activo de información tiene que estar disponible en el momento que yo lo requiera. Si estamos hablando del cuaderno de ustedes, ¿sí? Su cuaderno tiene que estar disponible el momento que voy a estudiar para la prueba que tengo que dar. ¿Sí? Si es que yo no tengo el cuaderno disponible para la prueba que tengo que dar, entonces sé que voy a tener un problema en el proceso. Y finalmente está lo que se conoce como integridad. En este aspecto, la integridad hace referencia a que la información debe haber estado eh, limitada a que otras personas u otros sistemas no la modifiquen sin conocimiento previo. Es decir, debo mantener los datos, la información, libres de cualquier alteración, ya sea accidental o sea eh, provocada, ¿no? Entonces, ¿qué tal si ustedes hacen su trabajo? Digamos, hacen una presentación sobre ciberseguridad. Y resulta que ustedes no se dieron cuenta de que alguien tomó su archivo, modificó el archivo y la presentación que estaban generando ustedes tenía fotografías pornográficas. Entonces he modificado la integridad de mi archivo, ¿sí? Yo no sé quién modificó la integridad de ese archivo, pero ya he expuesto la información a un grado diferente, ¿no? Entonces ahí tengo un problema de seguridad. A estos elementos conocidos como el triángulo de la ciberseguridad, el triángulo de la seguridad de la información o triángulo de la seguridad informática, se van a sumar dos elementos adicionales. El primero es la accesibilidad, perdón, no es accesibilidad, es autenticidad. Entonces, en la autenticidad lo que estamos hablando es de que el usuario que requiere ingresar a una plataforma tiene que autentificarse, tiene que ser auténtico, ¿sí? Tiene que ser la persona que dice ser. Y por otro lado, está un elemento que se llama la trazabilidad. Es decir, a través de la trazabilidad yo tengo que dejar cierto tipo de registros que me permitan monitorear o que me permitan controlar las actividades que estoy haciendo en la parte de seguridad, ¿no? En la parte de procesamiento normal. Entonces, podríamos reflejar que la trazabilidad se conoce como los famosos logs. Esos logs son súper importantes en el ámbito de la seguridad de la información porque me permite identificar los aspectos que han ido pasando en el sistema operativo, en una aplicación, ¿sí? Y que de cierta forma me están entregando evidencia.